Hola, buenas tardes. Mi nombre es Saúl Cantero y le voy a introducir la actividad grupal de la asignatura de cálculo numérico. Para esta actividad hemos formado un grupo de tres personas. Mi compañera Sara Sabatzaya, mi compañero Marc Soriano Nebot y yo, Saúl Cantero Carrillo. Para esta actividad hemos utilizado la técnica de datación por carbono 14 y hemos dividido la actividad en 8 partes principales. Primero, una pequeña introducción donde describimos en qué consiste este método y en qué disciplinas tiene especial relevancia. En el segundo punto trataremos el modelo matemático de la desintegración reactiva. En el tercer punto hablaremos de la relación con la derivación numérica. Y es que la derivación es muy importante en esta técnica, ya que nos permitirá calcular el número de desintegraciones por segundo que se llevan a cabo. En el cuarto punto hablaremos de la relación con la integración numérica. Y es que la integral también tiene un papel importante, ya que nos permitirá calcular la desintegración en un periodo de tiempo determinado. En el quinto punto hablaremos sobre los algoritmos computacionales. Y es que la concentración de carbono 14 en la atmósfera no ha sido constante, sino que ha ido presentando pequeñas variaciones. Y esto hace que pueda acumular ciertos errores a la hora de realizar una medición precisa. Y el uso de algoritmos computacionales avanzados nos permitirá corregir estos errores producidos. En el sexto punto, hablaremos sobre las aplicaciones tecnológicas actuales, como podría ser la espectrometría de masas en aceleradores. En el séptimo punto, hablaremos de la relación que tiene esta técnica con otras disciplinas. Y finalmente, en el punto 8, haremos unas conclusiones sobre la actividad. Vale. La datación por carbono 14 es una técnica utilizada para determinar la antigüedad de restos orgánicos, como son fósiles, tejidos, huesos o restos arqueológicos. Es una herramienta de gran importancia, ya que permite la reconstrucción de acontecimientos históricos, como el estudio de civilizaciones antiguas y el análisis de procesos geológicos. Y como podemos ver, tiene aplicaciones fundamentales en diversas disciplinas, como por ejemplo en arqueología, ya que permite la datación de restos fósiles, herramientas y construcciones. También destaca el papel en la paleontología, ya que permite el análisis de restos biológicos. Esta técnica también será utilizada en ciencias ambientales, permitiendo el estudio del ciclo del carbono y de la contaminación. También se utilizará en medicina forense, ya que permite determinar la antigüedad de restos biológicos. En otra de las disciplinas que se utiliza sería en la historia del arte, ya que permite la autentificación de manuscritos, pinturas y esculturas. El método se basa en la desintegración reactiva del isótopo del carbono 14, un átomo inestable que se genera de manera continua en la atmósfera por la interacción con los rayos cósmicos con el nitrógeno. Todos los seres vivos incorporan el carbono 14 mientras viven, y cuando mueren, el intercambio con el medio se detiene. El isótopo reactivo empieza a desintegrarse espontáneamente, disminuyendo su cantidad siguiendo una ley exponencial, siendo la vida media de 5.730 años. Para la datación de la muestra, se incorpora la cantidad de carbono 14 actual con la presente en la muestra, obteniendo la antigüedad aproximada. El modelo matemático que describe la desintegración reactiva es el siguiente. Tenemos que el carbono 14 se forma en las capas altas de la atmósfera. Cuando los neutrones generados por los rayos cósmicos colisionan con átomos de nitrógeno, producen la siguiente radiación. Una vez generado el carbono 14, se combina con el oxígeno, formando el dióxido de carbono, que entra en el ciclo biológico natural. La cantidad de carbono 14 presente en la muestra sigue una ecuación diferencial de decaimiento exponencial. Aquí podemos apreciar cómo la variación del número de átomos de carbono entre el tiempo es igual a la menos constante de desintegración reactiva por el número de átomos de carbono 14. Sabemos que la solución analítica viene dada por la siguiente expresión. El número de átomos de carbono 14 será igual al número de átomos de carbono 14 inicial por la exponencial de menos constante de desintegración reactiva por el tiempo, donde n representa la cantidad de carbono 14 en instante t. N sub 0 representa la cantidad inicial de carbono 14 y lambda es la constante de desintegración reactiva. Buenas tardes, mi nombre es Sara Sabá y en esta parte del trabajo explicaremos cómo la datación por carbono 14 puede relacionarse con dos herramientas fundamentales del cálculo numérico, la derivación y la integración numérica.
Partimos de un modelo físico de decaimiento radioactivo, que es el mismo que había explicado previamente mi compañero Saúl. Como observamos, la propia ley del decaimiento proviene de una ecuación diferencial de primer orden y está directamente relacionado con la derivación. Y en este caso en concreto, la derivada tiene una interpretación física directa, ya que representa la velocidad a la que se desintegra el carbono 14. Y como la cantidad n de t disminuye con el tiempo, la cantidad de carbono en la muestra disminuye con el tiempo, esta derivada es negativa. Desde el punto de vista numérico podemos aproximar esta derivada usando diferencias finitas, donde primero la diferencia aparece hacia adelante y esta fórmula estima la pendiente usando el valor actual, que sería t, más un valor posterior separado por este paso h. Sin embargo, una aproximación más precisa de esto es la diferencia centrada, donde esta segunda fórmula utiliza información a ambos lados del punto t, por lo que suele reducir el error de aproximación. Y nosotros hemos usado un código en C donde hemos usado precisamente la diferencia centrada para estimar la derivada y compararla con el valor exacto, que en este caso se puede conocer analíticamente, ya que es menos lambda por n de t. Esta técnica permite reducir errores numéricos y mejorar la estabilidad computacional. Pasamos ahora a la relación con la integración numérica. La integración numérica aparece de forma natural si queremos calcular la cantidad total de desintegraciones ocurridas en un intervalo de tiempo, entre t1 y t2, por ejemplo. Y esto se obtiene integrando esta expresión de aquí, que es igual a la actividad, se conoce como actividad. Y la cantidad total de desintegraciones entre los dos instantes se obtiene integrando esta actividad. Y una aproximación habitual numérica es hacer uso del método del trapecio, donde h es el paso constante en t. Aquí debería poner t. Tal que h es igual a b menos a partido n. Y considerando n más 1 abscisas equiespaciadas, es decir, n más 1 puntos t, puntos de tiempo. Y este método aproxima el área mediante trapecios. Otro método más preciso aún sería el método de Simpson, donde m es el punto medio. De todos modos, ambos métodos permiten el uso de métodos compuestos y en nuestro código en C se implementan ambos métodos. Primero se define la función n de t, después la actividad a igual a lambda por n de t y luego se calcula la derivada centrada, la integral por trapecios y la integral por Simpson. Además, comparamos los resultados numéricos con el valor exacto de la integral. Y ya que en este caso sí conocemos el valor exacto porque la integral se puede resolver analíticamente, aquí teníamos las expresiones compuestas de tanto del trapecio como de Simpson. Este sería nuestro código. Como en este caso sí que se puede comprobar el comportamiento con el valor exacto de la integral, analíticamente, porque no conocemos n sub 0, el error, podemos calcular el error absoluto y podemos observar también en la tabla que al aumentar el número de subintervalos n, el paso h evidentemente disminuye y por tanto debe reducirse el error en la aproximación. Y puede observarse en el ejemplo que al aumentar el número de subintervalos n, por ejemplo para n10, 50, 100 o 500, el error disminuye también en ambos métodos. Y para funciones suficientemente suaves y en régimen asintótico,
El método Simpson compuesto converge más rápidamente de lo que lo hace, si os fijáis aquí en el error, eh, más rápidamente de lo que lo hace el trapecio. Y por último, tratamos los algoritmos computacionales usados en datación real por carbono 14. La ecuación exponencial proporciona una primera edad radiocarbónica, pero la concentración atmosférica de carbono 14 no ha sido constante a lo largo de la historia. Y es por esto que las edades obtenidas deben calibrarse mediante curvas, como por ejemplo INTCAL, que no es otra cosa que la calibración internacional. Es una medida internacional. Nosotros ponemos un pequeño ejemplo computacional de un algoritmo de simulación realizada en Python a partir de la ley de caimiento exponencial, usando la vida media igual a 5.730 años y un lambda igual a logaritmo de 2 natural de 2 partido la vida media. Para obtener la relación lineal se ajustó la regresión variable, perdón, por regresión se ajustó la variable logaritmo de n de t frente al tiempo. Evidentemente no sustituye los procedimientos reales de calibración, que son mucho más complicados y se pueden consultar en las referencias que tenemos al final del trabajo. Y por último, bueno, pues tenemos aquí el código de Python y lo hemos corrido y hemos obtenido esta regresión lineal, eh, este ajuste lineal de decaimiento del carbono 14. Y eso es todo por mi parte. Doy paso ahora a mi compañero Marc, que nos va a hablar de las aplicaciones tecnológicas actuales. Hola a todos, soy Marcelo Nebot y para cerrar nuestra actividad grupal voy a explicar cómo la tecnología ha transformado la datación por carbono 14. Como han adelantado mis compañeros, la gran revolución ha sido pasar del conteo manual de desintegraciones a la medición directa de átomos mediante espectrometría de masas con aceleradores, a la cual nos referiremos en adelante como AMS. A diferencia de los métodos tradicionales, en los que se debía esperar a que los átomos se desintegraran, lo que es un proceso lento y limitado, el AMS nos permite contar isótopos de forma directa. Físicamente, ionizamos la muestra acelerándola mediante campos eléctricos y magnéticos de alta energía para así separar los isótopos por su relación de masa y carga. Esto ha logrado mejorar el campo en dos aspectos clave. Primero, la sensibilidad, ya que antes necesitábamos de 10 a 100 gramos de muestra para poder analizar, pero ahora nos basta con unos pocos miligramos. Esto es vital para datar piezas de alto valor y que son irreemplazables como piezas de arte o restos arqueológicos antiguos, ocasionando un daño mínimo. El segundo aspecto mejorado es la velocidad. Hemos pasado de esperar 1 o 2 días con el método radiométrico a obtener resultados en pocas horas gracias a la MS, aumentando así drásticamente la precisión estadística de la datación. Sin embargo, el método tiene límites físicos que requieren de apoyo numérico o incluso métodos alternativos. Uno de los límites es el rango temporal, ya que la fiabilidad de la datación por carbono 14 cae a partir de los 50.000 años, porque ya queda muy poco carbono 14 para analizar. También influye la variabilidad atmosférica de carbono 14, ya que la concentración de atmosférica de carbono 14 en la atmósfera no ha sido constante a lo largo del tiempo por factores varios como la actividad solar o actividad humana u otras. También la contaminación de muestras es otro de los límites, ya que un error mínimo al manipular el instrumental de laboratorio puede rejuvenecer una muestra antigua en miles de años, llevándonos a un resultado completamente erróneo. También la restricción de materiales, ya que con el carbono 14 solo podemos datar materia orgánica. Como estudiantes de física, vemos que este método es un nodo donde convergen varias áreas que estudiamos en el grado, como la física nuclear para entender las desintegraciones y
sección eficaz de la reacción atmosférica o la estadística y el cálculo numérico para gestionar las incertidumbres mediante algoritmos iterativos y el modelo bayesiano, entre otros. Aunque también se utiliza en disciplinas que nosotros damos en el grado, como la arqueología y paleontología o la oceanografía y la paleoclimatología. Cuando el método de carbono 14 no cumple las condiciones necesarias, recurrimos a técnicas alternativas que complementan este método para cubrir las deficiencias que tiene, como el método de la dendrocronología, que nos permite calibrar el método del carbono 14 usando los anillos de los árboles, o el método uranatorio, cuyo rango temporal asciende hasta los 500.000 años, o el potasio-argón, usado para datar rocas volcánicas de millones de años, o incluso la termoluminiscencia, para datar cerámicas y otros materiales inorgánicos, cosa que con el carbono 14 no podíamos hacer porque solo podíamos datar materia orgánica. Para terminar, la idea que queremos transmitir con esta presentación es que la datación por carbono 14 no solo consiste en meter una muestra en una máquina y esperar un número. Como hemos visto, hay una distancia importante entre la fórmula exponencial ideal que estudiábamos para la desintegración y la realidad física de una muestra que ha estado miles de años enterrada. Ahí es donde el cálculo numérico se vuelve imprescindible, ya que sin la capacidad de interpolar curvas de calibración, de limpiar el ruido de los detectores y de simular errores, esos átomos que contamos en el AMS no pasarían de ser una señal eléctrica sin sentido. También para nosotros como estudiantes de física, este tema es un ejemplo perfecto de cómo nuestra disciplina funciona como una especie de nodo, pues necesitamos la nuclear para entender la desintegración, la estadística para manejar la incertidumbre y la computación para que todo encaje. Entonces, gracias a este trabajo conjunto, hoy podemos convertir un puñado de átomos de carbono 14 en historia real y precisa. Por nuestra parte, esto sería todo. Esperamos que les haya resultado interesante ver cómo el cálculo numérico es el que realmente permite que estas tecnologías funcionen en el día a día. Muchas gracias por vuestra atención.